a esta serie de conferencias, exhortados a permanecer fieles, exhortados a permanecer fieles. Veníamos para acá hace rato y aquí en una calle encontramos una barbería y la barbería decía: aquí solo se reciben hombres fieles. Estaba cerrada. ¿Existen los hombres fieles? Bueno, cristianos fieles existen. Cristianos fieles existen y somos exhortados a permanecer, a perseverar. Y hemos titulado esta segunda conferencia: la perseverancia del creyente. Verso número 9 ahí en tu Biblia. Voy a leerlo y luego oramos. Verso número 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre, te pedimos, Señor, tu bendición para nosotros a través de tu palabra. Seamos exhortados, Padre, a perseverar, a seguir adelante, Señor, a no rendirnos, a entender, Padre, que la vida cristiana vale la pena, porque tú estás con nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que nos muestre tu voluntad. Oramos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La perseverancia del creyente. La perseverancia del creyente. Otra vez, ahora el autor se dirige a ellos, y es interesante cómo les dice ahí en el verso número 9, les dice: oh amados. Ya no se muestra como ese predicador duro de los primeros versículos del capítulo, ahora se muestra como un pastor que siente amor por su congregación, se dirige a ellos y les llama amados, amados. Y estas palabras son de un pastor a una congregación que ama, que quiere que ellos continúen adelante en su vida cristiana. Estos lectores son herederos de la promesa de salvación y alienta a sus lectores asegurándoles que ellos van a recibir mejores cosas que tienen que ver con su salvación. Aquí se habla de salvación, cosa que no menciona en los versículos del 1 al 8. Aquí sí va a hablar de salvación, de aquellos que ya tienen la salvación, de cristianos genuinos, de cristianos verdaderos. Encontramos en estos versículos 3 eslabones que fortalecen la vida del creyente, que le llevarán a perseverar en su vida cristiana. 3 eslabones en la vida del creyente que le llevarán a perseverar en la vida cristiana. Primero tenemos una esperanza, verso 9, un Dios justo, verso 10, una herencia, verso 11 y verso 12. Una esperanza, un Dios justo y una herencia. Otra vez recuerda de dónde venimos. El autor les ha dicho a sus lectores que ellos son unos inmaduros al final del capítulo 5 y les habla del peligro de la inmadurez. Luego les habla del riesgo o del peligro del estancamiento en la vida cristiana, ya lo vimos, los primeros versículos del capítulo 6. Luego les habla del peligro más serio que es la apostasía, versos del 4 en adelante. Y ahora llega a un punto en donde las palabras duras ahora se pasan y se convierten en palabras tiernas y que animan. Cambia de tono y habla a sus lectores con un énfasis más positivo. Ya no es tan duro, ya no es tan fuerte en sus palabras. Ahora les habla como un pastor tierno a ellos. Les anima a perseverar en la vida cristiana, a perseverar en la vida cristiana. El día de mañana veremos la firmeza, la certeza en las promesas de Dios. Tú puedes encontrar en la vida cristiana creyentes consagrados que participan, que se involucran, que sirven en la iglesia, y tú los ves y dices: este hombre, esta mujer ama a Dios, tiene un corazón dispuesto para servir a Dios, participan en las actividades de la iglesia. Pero también te vas a encontrar a otros cristianos apáticos, que difícilmente se involucran en las actividades, forman parte de la congregación, pero no quieren esforzarse más.
Tal vez están cansados, tal vez están agotados, tal vez piensan que su vida cristiana es suficiente con lo que han hecho. Y el autor les dice a ellos que no, que ellos tienen que perseverar en su vida cristiana, que deben de dejar ser pasivos y se deben de convertir en activos, en no perezosos, no perezosos. Se los dice ahí en el verso número 12, ¿no? No os hagáis perezosos. Nos desafía a levantarnos de la silla y ponernos a trabajar y servir a Dios. A eso lo está desafiando el autor. Ok, tú ya creíste en Cristo, amén, gloria a Dios por ello. Tú sigues a Cristo, Él es tu Señor, Él es mejor que todo de tu vida. Qué bueno, ¿ahora qué? Párate, levántate y trabaja. Y esto me hizo a mí recordar lo que Dios le dijo a Josué, allá en Josué capítulo 1. Y lo puedes leer con calma después. Dice allá Josué capítulo 1 que Josué estaba llorando la muerte de su amigo Moisés. Aquel hombre que había estado con Moisés casi más de 40 años, que había sido la mano derecha de Moisés, estaba llorando por la muerte de su amigo. Estaba tirado y Dios le dice, levántate, deja de llorar, levántate porque tú tienes una tarea y tu tarea es llevar a Israel a conquistar la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. 3 veces le dice lo mismo a Josué. Bueno, el autor de Hebreos nos está diciendo prácticamente lo mismo. Tienes razones por las cuales perseverar, sigue adelante, levántate y persevera. Deja de ser un perezoso y trabaja para tu Señor. Trabaja para Cristo. Entonces tenemos un primer eslabón que nos debe llevar a fortalecer nuestra vida cristiana y a perseverar en ella. Primer eslabón, una esperanza. Y tal vez lo peor que puede suceder a una persona es no tener esperanza. Esas personas terminan, algunos de ellos suicidándose, algunos de ellos involucrados en drogas, algunos de ellos involucrados en cosas que les van a destruir, y ahí terminan, porque piensan, no tienen esperanza, no tienen nada. Bueno, Pablo dice esto de los gentiles, ahí en Efesios capítulo 2, verso 11 y 12, dice que nosotros estábamos sin esperanza. No teníamos esperanza, pero cuando vino Cristo, encontramos esperanza. Hubo algo más en nuestra vida. Y ya no estamos viviendo sin esperanza, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y esa esperanza vino a través de la salvación en Cristo Jesús. Dice el verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Está persuadido que van a venir cosas mejores para ellos. Empieza hablándoles como amados, amados. Es el único lugar en toda la carta a los hebreos que el autor les llama de esta forma, amados. En otros momentos les llama hermanos, en algunos otros momentos simplemente no se dirige a ellos con este tipo de palabras. Estas palabras son como las de un pastor que se está dirigiendo a su congregación en contra de algo que ayudándoles a continuar, animándolos a seguir adelante. Porque sabe que si él no lo hace, nadie más se los va a decir. Estos son cristianos verdaderos que no van a caer en apostasía, porque ya no pueden caer en apostasía, sino que deben de perseverar hasta que su salvación final sea completa, y esa es la glorificación. Estas palabras son una expresión de esperanza, una esperanza. Estas palabras van dirigidas a creyentes que deben de entender que cosas mejores vienen, cosas mejores que pertenecen a la salvación, son obras que simplemente cumplen y verifican nuestra salvación. Estas obras no pertenecen, la declaración dice que las obras descritas del capítulo 5:11 hasta el 6:5 no acompañan ni pertenecen a la salvación. Son evidencias de incredulidad, de apostasía, los versículos que vimos en la conferencia anterior. La salvación tiene que ver con esa experiencia del hombre cuando tiene un encuentro con Cristo, le reconoce como Señor y Salvador, acepta a Cristo, acepta su salvación y ahora tiene la experiencia de tener un Salvador que le lleva a la victoria y que le hace entender que esa herencia, que ese futuro que tiene ahora en Cristo es diferente a antes, que no lo tenía. Antes no había esperanza.
Antes no había nada de qué aferrarnos. Antes simplemente vivíamos sin ningún futuro, sin ningún plan. No teníamos a dónde ir. Pensábamos que estábamos bien, aunque sabíamos que estábamos mal. Ahora no. Ahora esta esperanza nos permite entender que tenemos cosas mejores, dice el autor, cosas mejores que pertenecen a la salvación. Estas cosas están por venir y todas ellas están estrechamente relacionadas con nuestra salvación, una salvación que no logramos nosotros, una salvación que nos fue dada por Dios, una salvación que vino desde que Cristo vino a morir, a nacer y a morir en una cruz, desde que el Padre lo planeó en la eternidad pasada y el Hijo lo cumplió en la cruz en Jerusalén. El autor está alentado a esperar, alentándolos a que ellos vean que va a haber cosas mejores en sus vidas. Ellos iban a ver cómo Dios iba a obrar en sus corazones. Ellos iban a poder experimentar esa salvación en propia carne. Ya no iban a estar sufriendo ni pensando que las cosas, que iba a haber cosas, pero no mejores. Ahora va a haber cosas mejores, les dice. Cosas mejores. Todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios pueden ser buenas o malas. A los que aman a Dios ayudan a bien, dice Pablo. Y acompáñenme a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Mencioné este pasaje hace rato. Romanos capítulo 8. Lo primero que dice Pablo ahí en el verso número 1 es que el creyente, aquel que ha depositado su fe y que tiene esperanza en Cristo, ya no tiene condenación. Dice el verso 1, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. El creyente ya no tiene condenación alguna. El creyente está libre de condenación. El único que podría condenarnos es el que nos otorgó la salvación. Ve cómo lo dice un poco más adelante, verso 34. 8:34, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién podría condenar a un creyente? Cristo, dice, es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podría condenarlos? ¿Quién podría condenar a un cristiano? ¿Cristo? No, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza basada en Cristo. En Cristo está nuestra esperanza. El mundo no lo entiende porque no conocen a Cristo. Nosotros lo entendemos porque conocemos a Cristo. Y nuestra esperanza tiene un fundamento seguro, una roca firme, una roca estable. Y no tenemos miedo del porvenir. No tenemos miedo de lo que pueda sucedernos. ¿Por qué? Porque sea lo que nos pase en la vida, iremos a dónde? A la presencia del Padre. Amén. Esa era la esperanza que tenía Pablo ahí en Filipenses capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Y puedo vivir, gloria a Dios. Y puedo morir, gloria a Dios. Porque tengo una esperanza segura, no tengo miedo del futuro. Un verdadero creyente no tiene miedo al futuro. No planeamos para la eternidad en la tierra, ¿verdad? Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza está en llegar a la gloria con el Padre. Entonces no estamos esperando vivir en esta tierra toda la vida. No hacemos tesoros en la tierra, esperamos hacer tesoros en los cielos, porque nuestra esperanza está fundada ¿dónde? En los cielos. El autor de Hebreos, allá en el capítulo 11, y pone una marca ahí en Romanos 8, y ahorita regresamos rápido a Romanos. En Hebreos 11, hablando de Abraham y de los patriarcas, dice que ellos tenían su esperanza en una ciudad futura. En una ciudad futura, ve el verso 9, hablando de Abraham. Hebreos 11:9. Por la fe Abraham habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad? ¿Física? ¿En la tierra? No está hablando de una ciudad física, no está hablando de una ciudad en la tierra, porque después dice que Dios le dio muchas promesas y Abraham no las vio. Dios le dijo a Abraham, vas a tener una gran nación. Y vio a un hijo, Isaac, y a 2 nietos, Esaú y Jacob. ¿Qué más vio? No vio más.
No vio más, nunca vio una herencia de la tierra. Dios le dijo, toda la tierra que pisare la planta de tu pie será para ti, para tu descendencia, y nunca poseyó esa tierra. Nunca tuvo una gran nación, pero tenía una esperanza. Tenía una esperanza. Él sabía que Dios era fiel y que Dios lo que le había prometido lo iba a cumplir. Simplemente él tenía esa seguridad. Esa misma esperanza es la que tuvieron todos los patriarcas. Todos ellos tuvieron la misma esperanza. Todos ellos esperaban esa ciudad celestial que Dios les había prometido. Y todos nosotros debemos estar pensando en esa ciudad celestial, no en la terrenal. Por eso el Señor dijo, no hagas tesoros en la tierra. ¿Qué importa si te haces rico en la tierra? Todo se va a quedar. No te vas a llevar nada. ¿Para qué quieres los tesoros en la tierra? Para vivir bien, está bien. Vive bien. Pero si Cristo no es tu esperanza, no sirve de nada vivir bien. No sirve de nada vivir bien. El autor está alentando a los cristianos porque tienen una esperanza. Regresa conmigo a Romanos, verso número 28, Romanos 8, 28. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que nos suceden ayudan para nuestro bien. Todas las cosas, buenas o malas, las que nos gustan, las que no nos gustan, las que no nos causan dolor y las que nos causan dolor, todas ellas ayudan para nuestro bien. Porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de los llamados? Verso 29. ¿Cuál es el propósito de los llamados? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de las cosas que nos suceden en la vida es que nos conformemos, tomemos la forma de ¿quién? De Cristo, del Hijo. Del Hijo. Y entonces todo lo que está pasando en nuestras vidas tiene un plan perfecto de parte de Dios. Él te está haciendo que tomes la forma de su Hijo Jesucristo, que te parezcas a su Hijo, porque ese es el propósito por el cual te llamó. Ese es el propósito. Y si Dios te llamó, ve el verso 30, a esos que predestinó, dice Pablo, a esos también llamó, y a esos que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Esa es la esperanza final, saber que un día vamos a estar con Dios, porque Él nos glorificó, nos llevó a su gloria, a su presencia, y nos hizo igual a ¿quién? A su Hijo Jesucristo. Hizo el plan perfecto. Tú y yo nunca nos hubiéramos imaginado eso. Nunca hubiéramos dicho, bueno, vamos a hacer todo esto para... No, nunca hubiéramos pensado, pero Dios lo pensó perfectamente. Perfectamente. El trabajo de Dios es perfecto, su obra es perfecta, su plan es perfecto, y al final se va a cumplir al pie de la letra. Si tú eres un creyente, si tú has depositado tu fe en Cristo como Señor y Salvador, es porque Dios te llamó, Dios te justificó y Dios te va a glorificar. Y esta es una certeza. No es tal vez te glorifique, no, te va a glorificar. Vas a llegar a la gloria con Él, vas a llegar a su presencia, porque no lo hiciste tú, Él lo hizo. Él llama, Él justifica y Él glorifica. Esa es nuestra esperanza de salvación. Y habrá algo que nos separe del amor de Dios. Pablo termina diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios. Nuestra esperanza no está basada en nuestras fuerzas, está basada en el poder y en el amor de Dios. ¿Habrá alguien superior a Dios que nos pueda separar de su amor? No. Ni en la tierra, nada creado nos puede separar de Dios. El único que podría despreciarnos, ¿qué podría ser? Dios. Pero nos ama tanto que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. No necesitamos más. No necesitamos otra cosa. Esa es nuestra esperanza. De eso nos tomamos, de eso nos agarramos. Ese es el ancla firme de nuestra esperanza. Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Y puede ser que estemos viviendo momentos muy difíciles. Tenemos una esperanza, mis hermanos. Una seguridad de salvación que nadie más puede tener, solo los salvos. Solo aquellos que el Padre salvó. Segundo, el labón. Tenemos un Dios justo. Un Dios justo. Verso número 10. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto.
Por lo tanto, los lectores a los que el autor les está escribiendo no van a ser abandonados. Dios no se va a olvidar de las promesas que les dio. Si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Dios no es injusto. Él sabe lo que hace. Él sabe cuál es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas. Y lo mejor que puede suceder es que te está pasando. Es que tengo muchos problemas en mi casa, con mi esposo. Dios quiere que los tengas. Él quiere que aprendas a confiar en Él ahí en medio de los problemas. Es que tengo muchos problemas en mi trabajo. Estoy a punto de matar a mi jefe, ya no lo soporto. Bueno, Dios te quiere ahí porque ahí te está enseñando algo que no vas a aprender fuera de este lugar. Es que estoy harto de mis papás, me tienen hartos mis papás. No me dejan en paz. Bueno, Dios quiere algo para ti en medio de esas circunstancias. El problema es que queremos salir de las circunstancias donde Dios nos metió. Y si Dios nos metió es porque nos quiere allí. Él no es injusto, Él no se equivoca. A veces pensamos, ¿cómo es posible que me pase esto a mí? Yo también que me porto. Yo tan buena persona que soy, ¿cómo mi esposo va a hablar así de mí? ¿Cómo me trata tan mal si yo tan buena que soy? Bueno, habrá que preguntarle al esposo. Habría que preguntarle al esposo si es tan buena. Pero mire, mi hermano, la circunstancia que estés viviendo, lo que esté pasando en tu vida, bueno o malo, eso que estás viviendo es porque Dios lo ha planeado para tu vida, para conformarte a la imagen de su Hijo. Y no quieras escapar. Mejor pídele al Señor, enséñame qué tengo que aprender de ti. Enséñame cómo glorificarte en este problema con mi esposa. Enséñame a amarte así en este momento tan difícil de mi vida. Enséñame a amarte, Señor, porque tú no eres injusto. Tú no eres injusto. El que tiene que aprender soy yo. Yo tengo que aprender quién eres tú. Y primero que nada, mi hermano, no te olvides que Dios no es injusto. Es perfectamente justo. Pero es que no merezco sufrir. Esa es tu opinión, la de Dios no. Esa no es la opinión de Dios. Él tiene algo para tu vida. Te está preparando. No intentes escapar. Aprende a aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Tiene un propósito. Hay que descubrir el propósito. Hay que crecer. Hay que conocerle. Hay que amarle. Hay que aceptar las circunstancias. Porque no es injusto. No es injusto. Sigue diciendo el autor de Hebreos, Dios no es injusto. Él sabe exactamente qué necesitamos. Él no es injusto. Dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Además de saber que Dios no es injusto en nuestra vida, Dios no es injusto al recompensar nuestra vida. Dios no es injusto porque Él conoce nuestra obra, nuestro trabajo de amor. Él sabe perfectamente lo que hacemos por Él y para Él. No necesitamos decirle. No es un jefe como el de tu trabajo, donde tienes que reportarle qué hiciste esta semana para que te pague. No, Él sabe. Él no es injusto, Él no olvida tu obra y tu trabajo. Él sabe lo que ha sucedido en tu vida. Él conoce todos los hechos que tú has realizado en beneficio de su pueblo y en beneficio de Él mismo. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 25:40, dice, en verdad os digo que cuando lo hiciste uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando yo trato con bien a alguien en necesidad, si le doy alimento al hambriento, si puedo recibir a alguien en mi casa, si puedo darle una ropa o un vestido a alguien pobre, si puedo visitar a un enfermo, si puedo ir a una cárcel, el Señor lo sabe. Estas obras de amor deben de ser hechas, sí, para alguien, pero en particular pensando en que lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Y al fin y al cabo, Dios no olvida estos actos de bondad. Dios va a recordar su obra y el trabajo de amor que ellos han mostrado hacia su nombre, hacia otros creyentes. Y mi hermano, recuerda que está hablando a cristianos. Es un pastor hablándole a su congregación. Dios no va a olvidar tu trabajo de amor. Dios no va a olvidar cada obra que haces
haciéndola en su nombre para otros. Él no va a olvidar nunca, porque Él es justo. Él es justo. Entonces les anima a continuar en esas obras, porque Dios es consciente de cada una de estas cosas que ellos hacen hacia otros. Esa obra y ese amor es para los santos, dice el versículo. Para los santos. Para aquellos que están en una necesidad física, en una necesidad de ayuda. Y miren, a veces pensamos que todo tiene que ver con dinero, ¿no? Ya están pidiendo dinero para los pobres. No están pidiendo dinero. No habla de dinero el pasaje. No habla de cómo ayudar a esos hombres. Habla de ayudar. Y a veces pensamos que la gente solo necesita dinero. No. Yo te puedo asegurar que muchos aquí necesitan un abrazo y no lo piden. Porque tal vez se sienten solos. Porque en su casa nadie los abraza. Porque en su casa nadie les dice que lo aman o que la quieren. Y tal vez necesitan un abrazo. ¿Y dónde lo van a encontrar? En su iglesia. Lo deberían de encontrar en la iglesia. En la iglesia deberíamos demostrarnos amor unos a otros, porque esto es un testimonio público de que somos discípulos de Cristo y el mundo lo va a identificar. Pero el mundo también identifica cuando no nos mostramos ese amor que debemos mostrarnos. El mundo se da cuenta. Yo no sé quién vive aquí alrededor, parece que nadie, ¿no? De este lado es una casa vieja, acá atrás creo que sí hay alguien, de este lado es un terreno, allá enfrente creo que no vive nadie, luego hay un teatro, no sé qué es aquí enfrente, y la catedral más para allá, y poca gente vive aquí alrededor. O los que viven aquí al lado, aquí alrededor, se dan cuenta de cuánto amor se tienen unos a otros en esta iglesia. Te lo puedo asegurar. Pero es que nadie ve cuando llegamos. Yo estoy seguro que sí. Y dicen, ya llegó el pastor, mira, el coche grisecito aquel es del pastor. Y el carrito aquel es del hermano que toca la guitarra, del señor que toca la guitarra. Y mira, y aquel es el que siempre llega tarde. Claro que se dan cuenta. El mundo está observando al cristiano. El mundo está observando, este mundo que te rodea, el mundo que rodea esta iglesia, está observando qué tanto amor se tienen unos por otros. Háganlo, pregúntenle a los vecinos de aquí al lado. Y estoy seguro que los conocen. Y se van a dar cuenta que nos están viendo. Nos están observando. Que tu trabajo, que tu amor, no lo dejes de hacer porque Dios no lo olvida. Dios no lo olvida tu trabajo. Él es consciente de tu trabajo y de tu obra. En particular, dice a los santos. A los santos. Y creo que es bueno ayudar fuera de la iglesia. Es bueno. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero también ayuda a los santos. A tu iglesia. Voltea a ver a tu iglesia. Sé consciente de las necesidades de algunos. Otra vez, no estoy hablando de necesidades económicas solamente. Yo no sé quién vive solo, pero ustedes sí saben, ¿no? Esa persona necesita un abrazo. Esa persona necesita hablar con alguien. ¿No? Yo creo que sí. Sobre todo si se la pasa toda la semana solo. Y el domingo llega a la iglesia y lo dejamos solo. No estamos mostrándole el amor que Dios quiere que le mostremos. No estamos mostrando el amor que Dios puso en nosotros para amarlo a Él o a ella. Obviamente este fruto, estas obras de amor son respuesta a la salvación que ellos ya tienen, a esa esperanza que ya vimos en el verso número 9. Las obras, dice Santiago, las obras son fruto de esa fe que hay en Cristo. No son para ser salvo, pero son evidencias de haber sido salvo. Entonces un cristiano da buenas obras, hace buenas obras. ¿Por qué? Porque no podemos hacer malas obras. Porque Dios las va a poner, dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, Dios va a poner esas buenas obras delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos sobre ellas. Ni siquiera tenemos que andarlas buscando. Dios nos va a poner a un hermano a un lado para ayudarle, para abrazarlo, para acompañarlo, para llevarlo a su casa. Tal vez para entre semana llevarle una despensa, tal vez para visitarlo, para orar con él, Dios lo va a hacer.
¿De quién lo está esperando que lo haga? ¿El mundo? No, está esperando que los santos obren hacia los santos. Eso es lo que Él está esperando. Eso es lo que Él está esperando. Que mostremos un amor sincero. Dice allá el apóstol Juan en su primera carta, dice que ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no eres capaz de amar a tus hermanos? Eso no es posible. Si tú amas a Dios, debes de amar a tus hermanos. Y que no amemos de palabra y de lengua, sino de ¿qué? Hecho y en verdad. Es fácil decir, ¿cómo los amo, hermanos? Y no los veo, pues los veo una vez al año. Pues sí, es bien fácil decir los amo. Pero es decir, los amo y además ¿qué? Servirles. Servirles por amor los unos a los otros. Servirnos en amor los unos a los otros. Dios es justo. Dios les dio la salvación. Dios les está dando estas obras por las cuales tienen que hacer. Por lo tanto, Dios no es injusto. Dios no es injusto. La fe resulta en obras que son una muestra de nuestra obediencia y de nuestro amor a Dios. Así de simple. ¿Y qué tenemos que hacer? Caminar por ahí, mis hermanos. Caminar por ahí. Caminar por ahí. Dice un comentarista, el amor es fruto de un corazón regenerado y está siempre listo para servir al pueblo de Dios. Siempre. Siempre. Una de las cosas que generalmente debemos de hacer o deberíamos de hacer en la iglesia es recibir a todos como si no nos hubiéramos visto hace muchos años. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Es sentirme parte de un cuerpo. Es sentirme involucrado en una congregación. Sentirme parte de ella y no ajeno a ella. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo podemos hacer? Hermano, no tienes que amar a todos. Empieza a amar con el que tienes ahí al lado. Empieza a demostrarle a él que lo amas. Al de enfrente, al de atrás, al del otro lado. Y luego te brincas a la siguiente fila. No es tan difícil amar a tus hermanos. No es tan difícil demostrarles el amor. Y recuerda, Dios no es injusto. Dios no se olvida de tu amor, de tus obras. Y Dios las premiará. Al final de cuentas, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y nuestras obras serán pasadas por fuego. Y las que perseveren, las que queden, serán premiadas. Y esos premios que vamos a recibir, hermanos, van a ser esas ofrendas que vamos a llevar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es el único digno de toda gloria y todo honor. Y podemos tener una perla pequeña, pero esa perla se la vamos a poner a los pies de nuestro Señor y le vamos a decir, esto es tuyo, porque lo hice por ti y para ti. ¿Cómo lo podemos hacer si no somos capaces de amar al hermano de al lado? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a parar delante de él y decir, ay Señor, es que tú no conocías al hermano? Si lo hubieras conocido, Pablo, hubieras entendido que es bien difícil amarlo. No, mi hermano. Si Dios te amó a ti, eres bien difícil. ¿Quién eres tú para no amar a tu hermano? ¿Quién eres tú para negarle el amor a tu hermano? ¿Verdad que no? No. Un corazón regenerado siempre está listo para servir al pueblo de Dios. Siempre hay algo que hacer, hermanos. Siempre. A veces hay cristianos en las iglesias que les gusta ser servidos y no servir. Pero dice el autor de Hebreos que lo hacemos en su o hacia su nombre. ¿Para quién hacemos las obras? Para Cristo. Para Cristo. Es como si se lo hiciéramos a Él. Y cada vez que tú sirves a un hermano es como si estuvieras haciéndolo ante ¿quién? Ante Cristo. Ante Cristo. ¿Y Dios se va a olvidar de eso? No, no se va a olvidar. Dios no es injusto. Y Dios premiará esas obras. Dios las recompensará. Y qué hermoso va a ser poder llegar al cielo y después de que nuestras obras sean probadas, tener algo que presentarle al Rey de Reyes, ¿no? Y decirle, Señor, es tuyo. Lo hice por ti, porque te amo. Lo hice por ti, porque te amo. Llevamos 2 eslabones, una esperanza, un Dios justo, y tercer eslabón, una herencia. Verso 11 y verso 12. Pero, dice el autor, pero deseamos
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y mi hermano, a veces decimos, bueno, ya le llamé a mi hermano, ya le di un abrazo, ya, que me espere un segundo abrazo, ya es abuso. No, aquí está diciendo que esto tienes que hacerlo ¿cuánto tiempo? Toda la vida, toda la vida. Hasta el fin, dice. Deseamos, dice, que muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuándo acabamos de amar a los hermanos? Nunca. Hasta que Cristo venga o hasta que nos lleve a su presencia. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Su anhelo es estimular una perseverancia diligente. Deseamos, es un deseo apremiante. Es un deseo apremiante. Él quiere establecer, Él quiere que ellos sigan esforzándose y no sean perezosos. Hablamos del estancamiento en la conferencia anterior. No es posible que haya un cristiano que diga, yo ya no quiero hacer más. Ya me cansé. No puedo seguir. No puedo aprender nada nuevo. No puedo conocer nada. Ya no puedo, ya. El Señor no sabe quién soy yo. No puedo seguir. No, Dios sabe quién eres. Estos lectores han mostrado diligencia por ayudar a los hermanos necesitados. Ahora es necesario que ellos sostengan, perseveren en la misma diligencia y la apliquen en toda su vida cristiana. Ellos deben de esforzarse en entender quién es Cristo, qué ha hecho por ellos, que se aferren a Él, que se aferren a la esperanza de Cristo, pero además que perseveren en su fe. Bueno, hermano, qué bueno que eres cristiano, amén, gloria a Dios y espero verte en el cielo. Pero tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Tienes que permanecer en Cristo. Y no soltarte, y no abandonar, y no claudicar, y no cansarte, y no hartarte, y no decir yo ya no quiero. Todo lo contrario, mi hermano. A veces hay años buenos, a veces hay años malos. A veces hay días buenos, días malos. Pero la vida cristiana, por la esperanza que tenemos, por la seguridad que tenemos en Dios, por la herencia que Dios nos ha prometido, tiene una razón de ser. Y podemos tener vidas difíciles, yo lo sé. Pregúntenme a mí. Podemos tener vidas difíciles, la vida cristiana es difícil, el ministerio pastoral es difícil. Sí, es muy difícil, hermanos. Es difícil. Pero saber que esa herencia me está esperando, vale la pena. Vale la pena. Sí, a veces hay días buenos, también a veces hay días malos. Pero la esperanza y la herencia y ese Dios justo me permite continuar, perseverar. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que el autor quiere mostrarnos. Ellos deben de tener diligencia, les dice solicitud. Les dice solicitud. Dice que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia. Ellos saben cuál es su responsabilidad, pero la deben demostrar, dice, hasta el fin, hasta el final, hasta que se llegue a la meta, hasta que llegues a la presencia de Dios. En ningún momento de la vida cristiana cabe la pereza. En ningún momento. No hay manera de que un cristiano diga, estoy agotado. ¿Agotado de qué? Si no hiciste nada. Si no has hecho nada. ¿Agotado por qué? Es que tengo muchos problemas. ¿Y qué? Es que ya no quiero. ¿Ya no quieres qué? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que no puedes? Si Cristo hizo todo, ¿tú qué pasa? ¿Por qué no puedes seguir? O sea, ¿por qué parece que la vida cristiana es tan difícil que hay gente que ya no quiere continuar? ¿Sabes por qué? Es porque no tienen la mirada puesta en el Dios justo, en la esperanza y en la herencia que Dios ha reservado para ellos. Empiezan a ver las circunstancias tan negras, tan difíciles, que no pueden ver más allá. No pueden. Hace 2 años fuimos a Tenancingo a predicar. Digo fuimos porque me acompañó mi familia, ellos no predicaron, pero me acompañaron.
Veníamos de regreso a Tenancingo y veíamos una nube negra, negra. Nunca había visto yo una nube tan negra. Era de verdad el diluvio que viene, era impresionante. Y les dije a mi familia, le digo, qué bueno que la nube está en Toluca, nosotros vamos para México, no vamos para Toluca. Y vamos en la autopista y de repente la autopista giró y veíamos de frente la nube negra. Y literal pasamos un diluvio, terrible. Mis hijas, mi esposa, estábamos desesperados, no veíamos más que 2 poquitos de un camión de Coca-Cola que iba adelante y decía, pues si el camión se va al barranco, yo voy con él, yo lo sigo. Íbamos detrás, nuestra única seguridad era que Dios estaba con nosotros. Pasó la tormenta y vino ¿qué? La calma. Así pasa en la vida cristiana. Parece ser que no hay escapatoria, ¿no? Tenemos que pasar por la tormenta. A veces sí tenemos que pasar por la tormenta. Si Dios lo permite, es porque si quiere que lo hacemos. Y después de la tormenta, calma. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, una herencia y un Dios justo que nos sostiene. Dice el autor, muestre la misma solicitud hasta el fin. Mientras tanto, seguimos adelante. Seguimos adelante. No podemos hacernos perezosos, dice el autor. Tardos, lentos, dice el autor. No os hagáis, dice, perezosos. Deben imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice el versículo número 12. Debemos de imitar a aquellos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas. Y aquí puede hablar de varias personas, en particular yo creo que habla de aquellos que están señalados en el capítulo 11. Si tú lees el capítulo 11, y te invito a que luego lo hagas, el autor menciona a muchos hombres, en particular hombres, algunas mujeres, que fueron pacientes, que tuvieron la fe suficiente para esperar en las promesas y confiar en las promesas de Dios. No eran superhombres, eran hombres que tenían una fe en Dios, que les permitía ser pacientes, aun cuando no vieron las promesas cumplidas en sus vidas. Ser pacientes. Ellos han trazado el camino de la fe antes que nosotros y nos ponen un ejemplo que imitar en ellos. Incluso nuestros antepasados, aquellos que nos presentaron el Evangelio, pueden ser tus padres, tus abuelos, puede ser un pastor, puede ser un amigo, puede ser un hermano, aquel que oró por ti, aquel que te predicó el Evangelio la primera vez, esa persona te mostró un camino a seguir, ¿no? Bueno, imítalo a él, él es digno de imitar, imítalo, síguelo imitando, es lo que está diciendo el autor. Imita a aquellos que por la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas. La herencia y las promesas de salvación son un tema al que el autor está una y otra vez a lo largo de todos los capítulos que tiene su libro. El autor quiere entonces que sus oyentes, que sus amados hermanos en la fe continúen adelante, perseveren en la vida cristiana, porque vale la pena hacerlo, les dice. Vale la pena hacerlo porque hay una esperanza, hay un Dios justo y hay una herencia reservada en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 14, le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y mi hermano, a veces pensamos que la herencia que está reservándonos en el cielo, Dios, son calles de oro, ¿no? Un palacio para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo mejor de la herencia? La presencia de Dios con nosotros. Mira, tan insignificante es el oro en el cielo, que es el polvo. No tiene valor. No tiene ningún valor. Acompáñenme, por favor, para terminar. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 20.
capítulo 21, Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Este es un pasaje que de verdad, yo nunca he pensado en un palacio en el cielo. No, la verdad no me interesa. No me importa. Me interesa la compañía que vamos a tener en el cielo. Esa sí me gusta. Vean el versículo 1. Voy a leer Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo donde vivimos y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, reluciente, perfecta, sería la traducción. Y oí una gran voz del cielo que decía, escucha, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es fabuloso este versículo. Fabuloso este versículo, impresionante. ¿Qué va a pasar cuando estemos en ese momento que toda esta tierra es destruida y se crea un cielo nuevo y una nueva tierra? Sucede algo bien impresionante. Dios mora con el hombre. Físicamente es espíritu, pero físicamente estaremos con Dios, si se puede decir de esa manera. Él morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y Dios mismo estará como nuestro, ¿qué? Dios. ¡Wow! Esto es lo que yo espero. Sigue diciendo Juan, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, Dios, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. ¿Para quién? Para el que persevera. Para el que persevera, para aquel que permanece fiel a Dios. Para él está reservado esto en el cielo. Y mira, mi hermano, de verdad me da igual las calles de oro. No significa nada. Me da igual los palacios que pudiéramos tener o no tener. Con estar en el cielo, tengo lo mejor que Dios ha reservado para mí. Lo mejor. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que perseveremos. Que perseveremos, porque Dios no es injusto. Porque tenemos una esperanza y tenemos una herencia. Y Dios no es injusto. Nunca es injusto. Oramos. Padre, muchísimas gracias, Señor. Tú conoces, Padre, lo que hemos estado viviendo, Señor, cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras vidas, Padre. Incluso tú has preparado todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Y todo, Señor, ha sido hecho por ti para conformarnos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, no te pido que cambies nuestras circunstancias. No te pido que quites todo ese sufrimiento que pudiéramos estar pasando, ni todo ese dolor, ni todos los problemas, Señor. Es algo que tú has diseñado para nuestra vida, Padre. Y es lo que necesitamos. Lo que te pedimos, Señor, es que siempre nos ayudes a recordar que tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza está basada en la salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. La seguridad de haber sido salvos por Él. Y de hoy tener una nueva vida contigo. Esa es nuestra esperanza. Pero también ayúdanos a recordar que tú no eres un Dios injusto. Que tú eres justo, Padre. Y que todas las cosas que hacemos, Señor, todo aquello que podamos hacer en tu nombre, para ti, Señor, no lo olvidarás.
Padre, un día esas obras serán premiadas. Y esos premios los pondremos delante de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero Padre, también ayúdanos a recordar que tenemos una herencia. Y no son las calles de oro, no son los palacios, no son las casas. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia eterna la que vamos a disfrutar y de la cual no nos vamos a volver a separar nunca. Y va a terminar todo el sufrimiento que pudiéramos estar pasando hoy. Ayúdanos a recordar, Señor, que confiamos en ti, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra herencia, que tú eres nuestro Dios. Y que, Padre, eso nos permita continuar adelante, a pesar de todo lo que pudiéramos estar pasando, Señor. Ayúdanos a perseverar, a continuar, a no dejar, a no flojear, a no abandonar, Señor, sino a continuar en la vida cristiana. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Oramos agradecidos por todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.